Efectivamente, vamos a ver el problema práctico concreto que vamos a afrontar en la próxima hora va a ser la cuestión de la maternidad subrogada. Quiero decir lo primero que generalmente cuando afronto una cuestión de bioética siempre sigo el mismo esquema, que es el esquema que voy a seguir en esta clase, y es el siguiente. En primer lugar es saber de qué estamos hablando, en qué consiste una gestación por subrogación. Por una razón, porque no se puede dar una valoración moral o ética de una intervención si no se sabe exactamente de qué intervención estamos hablando. En segundo lugar, hablaremos de cuáles son los aspectos antropológicos y éticos implicados en ese tipo de intervención. Es decir, qué problemas o valores morales están en juego. Por ejemplo, la vida y la salud del niño que viene, la salud de la mujer gestante, la salud de la mujer donante de gametos, si los hubiere. Es decir, ver en todos los implicados en esa determinada acción qué implicaciones tienen a su vez en sus vidas, en su salud, en su libertad y también en un ámbito ampliado, en el ámbito social de la justicia. Valores que están en juego. Es decir, mi maestro en bioética, el profesor Elios Grecha, siempre decía que era el método triangular en bioética, algo que a mí me resulta muy útil a la hora de plantear las cuestiones de bioética. Imagínense un triángulo. En una de las bases tenemos la cuestión científico-médica, en qué consiste. En el extremo superior, en el ángulo superior tenemos las cuestiones antropológicas y éticas, como por grados de abstracción, lo más abstracto, qué valores están en juego. Y después de nuevo volvemos a la decisión práctica, ética o a la ley que queramos hacer sobre esa determinada cuestión. Luego, como ven, es un método triangular y circular, va de lo concreto a lo abstracto y vuelve a la realidad. Y ese es un poco el esquema que vamos a seguir en esta sesión. Por tanto, primero vamos a ver en qué consiste la gestación por subrogación, algunas de las cuestiones médicas que subyacen en esta práctica y de las cuales se habla muy pocas veces. Generalmente, cuando hablamos de gestación por subrogación o maternidad subrogada o úteros de alquiler, ahora haré una disquisición terminológica sobre cuál es la expresión más adecuada, generalmente no se afrontan los términos médicos en toda su totalidad. Y creo que esto es un error, porque la valoración moral muchas veces depende de qué manera afecta esta intervención a la salud de las personas que están en esa intervención, sobre todo la del más vulnerable, que es el niño. Después los aspectos bioéticos, como digo, la parte superior el ángulo superior del triángulo, y los aspectos jurídicos y bioderechos, es decir, cómo regulamos esto, qué hacemos exactamente, ¿vale? Ese es el esquema bioético que vamos a seguir. Antes de comenzar, quiero, bueno, y lo último, algunas alternativas, Por tanto, ya saben cuál va a ser la valoración que voy a dar. Si hablo de alternativas, claramente va a ser negativa. Bueno, una aclaración terminológica. ¿Qué expresión utilizamos? Vamos a ver, sobre esto, yo como bioeticista me gusta ser, aunque sea, digamos, una bioeticista además creyente, cristiana, pero me gusta ser objetiva porque mi disciplina es racional. La bioética es una ética aplicada, es una ética racional, es decir, hemos de dar una valoración moral válida para todo tipo de personas, fundada sobre datos objetivos, etcétera, racionales, fundamentados, de derecho, etcétera. Pero sí que es verdad que generalmente desde el ámbito pro vida o desde el ámbito de los creyentes, generalmente se habla de úteros de alquiler, es más la expresión más utilizada, que de alguna manera ya claramente se ve por dónde van los tiros. Uno dice un útero de alquiler, muy bueno no es decir, ya en la misma expresión va la connotación negativa, ¿no? Dependiendo del contexto, alguna vez lo utilizo y de hecho a veces me sale la expresión, pero prefiero que sea el interlocutor quien al final de la intervención saque sus propias conclusiones respecto a la valoración ética y como guiado, como por mano, él mismo vea que es algo negativo para la vida humana, la salud y que por tanto efectivamente se podría decir que es un útero en alquiler, pero prefiero, repito, que esto se haga al final. Prefiero que la expresión que se utilice sea como más objetiva, si es que se puede ser objetivo en esto, y por eso utilizo la expresión que utiliza la ley española, que es la de gestación por subrogación o gestación por sustitución. Sabiendo que, primero, no se alquila un útero no se alquila, en tal caso se alquila toda la persona, y
Segundo, no se debería alquilar una persona. Una persona no es alquilable ni subrogable, no es un inmueble, no es un objeto, es decir, es una terminología que es ya impropia de las personas, ¿no? Y por tanto esas expresiones efectivamente son como rechinan con la naturaleza, frente a la naturaleza misma del ser humano, a la grandeza que tiene. No podemos alquilar un ser humano, eso es algo propio de los tiempos de la esclavitud, ¿no? Y por eso, bueno, pues prefiero utilizar el que es una gestación subrogada, entre comillas, siempre lo utilizo entre comillas, ¿no? Porque es algo, digamos, una acción indebida. La gestación es algo propio de la mujer que gesta, es una acción natural. Aquí, de nuevo, fíjense lo que estamos sucediendo. Voy a mostrar también el nexo con el transhumanismo que acabamos de ver. De nuevo, es superar los límites de lo natural para ir a cambiar y alterar los cauces naturales por los cuales la vida humana se genera, ¿no? Y con esto no quiero decir que todo lo artificial sea necesariamente malo o inmoral. No, no, un corazón artificial es fantástico. Lo que estoy diciendo es que cuando hablamos de alterar los cauces naturales, en particular en lo relativo a la generación humana, estamos alterando algo muy especial, muy específico, ¿eh? Y tiene su relevancia, no da igual cómo lo hagamos. Vale. Bueno, dicho esto, visto un poco el esquema de la intervención, vamos a empezar con la primera parte. ¿En qué consiste? A lo mejor algunos de ustedes ya lo saben, pero vamos a recordarlo para que nuestra valoración ética después sea como más pegada a la realidad, más precisa, ¿no? Bueno, lo primero que hay que saber es que, digamos, antes de llegar a este tipo de práctica, hay que pensar quiénes van a ser los comitentes o los que van a pedir este tipo de intervenciones. Pueden ser de dos tipos, o bien matrimonios o parejas heterosexuales que por una razón de ausencia funcional del útero, la mujer no puede albergar en su útero el embrión fecundado, o porque no lo tiene o porque tiene una disfuncionalidad. O bien porque la mujer no tiene los ovarios funcionantes y no produce óvulos. O bien porque tiene un obstáculo en las trompas de falopio que no le permite una ovulación normal y una implantación normal. Es decir, digamos, una problemática grande relativa a parejas heterosexuales o matrimonios. Y por otro lado, tenemos todo el bloque, digamos, de parejas homosexuales que por propia ausencia de funcionalidad femenina, porque son dos varones, no podrán nunca fecundar. Y por tanto, siempre que quieran tener un hijo, van a recurrir a este tipo de prácticas. Son los dos grandes grupos sociales que recurren a este tipo de prácticas. Y les digo que estadísticamente cada vez es minoritario el del primer grupo heterosexual y mayoritario el del segundo grupo homosexual. Es decir, la presión, digamos, por parte de parejas homosexuales, no todas, hay homosexuales contrarios a los úteros de alquiler. Esto no sé si lo sabían, y el fenómeno es interesante. Estuvimos hace años en un workshop titulado Stop Surrogacy Now. Es un foro que reúne a una plataforma que reúne a muchos grupos pro vida, anti-surrogación, etcétera, feministas, no feministas, creyentes, en fin, es un poco un paraguas que recoge a gente muy variada. Y había una de las grupos, eran grupo LGTBI, contrario a la gestación por subrogación, por considerarla un uso de la mujer. Es decir, ellos aceptan que un homosexual no podrá nunca tener hijos, porque no es un derecho tener un hijo, es un deseo natural, lícito en todo ser humano, pero que no siempre puede ser satisfecho con un pues eso, en este caso, elevando al rango de derecho un deseo. Vale, eso lo primero. Bueno, entonces, para realizar esta práctica, ¿en qué consiste? ¿Qué necesitamos? Bueno, en primer lugar, dependiendo del tipo de patología que tenga la mujer, en el caso de una pareja heterosexual que quiera digamos, hacer uso de esta técnica, necesitamos en primer lugar óvulos, porque si la mujer no los produce, imagínense que de forma natural los produzca, necesitamos una donante de óvulos. Y esto es algo de lo que nunca se habla. Las donantes de óvulos necesarias para la gestación por subrogación. Pocas veces es la misma mujer, en la que, por supuesto, distinta de la gestante, generalmente, porque claro,
imagínese la gestante que además es madre biológica. Eso generaría todavía un vínculo mucho más fuerte materno-filial que el de una donante de óvulo, perdón, que el de una gestante que no es madre biológica. Por tanto, se recurre casi siempre a donantes de óvulos y esto requiere una técnica denominada hiperestimulación ovárica, es decir, a la mujer se le da una dosis mucho más elevada de estrógenos durante todo un mes, tiene que ponerse inyecciones, no es un tipo de, digamos, de intervención nada cómoda, porque además tiene que haber un seguimiento ecográfico, tienen que ver en qué etapa de maduración está el ovario, cuando salen los óvulos los tienen que captar por vía transvaginal y con anestesia local, o sea, no crean que es tan sencillo, ¿eh? Esto se paga, además, es decir, no voy a hablar de los aspectos socioeconómicos, no lo he mencionado en la presentación, pero sí que quiero hacer algún comentario al respecto. La mujer que dona óvulos recibe en torno a 1.000 euros, dependiendo del país. Esto, recuerdo una aula universitaria de alumnos de medicina donde al final de una clase sobre esto vino una alumna diciendo que ella se había pagado el viaje de fin de grado donando óvulos y que no era consciente de todo esto, que nunca se lo había dicho nadie. Por ejemplo, nunca le había dicho nadie que cuanto más se acelere el número de ovulaciones, se reduce la edad fértil de la mujer. Las mujeres tenemos un número determinado de ciclos de fertilidad. Si una niña de 20 años, una chica joven, acelera este proceso y ovula en un año 3 veces más, claramente reduce su edad fértil. Y esto pocas veces se les dice, porque claro, pocas chicas querrían donar óvulos sabiendo esto, ¿no? Bien. Donar vida. Exacto, es así como se vende para captar a gente que necesita dinero, ¿no? Y esto tengo que reconocer que las chicas cuando lo saben, que además, por cierto, la misma hiperestimulación ovárica, la misma dotación de estrógenos en cantidades masivas, y aquí habrá veterinarios, gente que sabe que esto tiene efectos en la salud de la mujer, efectos severos, hasta el punto que se está empezando a ver, ya hay artículos científicos. No he traído exactamente cuál es el artículo. Hay un artículo que empieza a poner datos de mujeres que han padecido ciclos de hiperestimulación ováricas hasta 8 y que han padecido en edades posteriores, en torno a los 30, cáncer, ciertos tipos de cáncer. Tiene toda la lógica también, ¿no? El aumento de estrógenos, producción hormonal, etcétera, que esto acelere ciertos procesos celulares, etcétera. Y todo esto en las cláusulas de consentimiento informado o no se dice o se dice con una frase, posibles riesgos para la salud, de forma genérica. Esto es, en primer lugar, se quiere hacer que se haga, pero que se sea conscientes de lo que se está haciendo, y que las clínicas que utilizan a estas mujeres, que no engañen, que den todos los datos para que la mujer decida libremente si lo quiere hacer. Si nos da tiempo, después tengo también otro vídeo de una chica, el caso de Maggie, que es una mujer estadounidense que donó óvulos durante 8 años, bueno, donó, le pagaron por los óvulos durante 8 años y que ahora mismo padece cáncer y es una mujer que está denunciando este problema y que lo está diciendo muy seriamente. Las universidades americanas durante décadas, las chicas han donado óvulos porque es un modo de tener un extra de dinero, igual que los chicos donan espermatozoides, pero claro, para ellos es más sencillo, no hace falta ninguna hormonación, y además reciben menos dinero. Pero bueno, esto por un lado. Y después, por otro lado, también el hecho de que vas a tener hijos esparcidos por el mundo. Y esto hay que saberlo. Que en un futuro podrían también encontrarse con tus hijos. Aumenta el número de población obtenida por fecundación in vitro, nacida por fecundación in vitro, y aumenta, por tanto, la probabilidad de encontrarse con lazos parentales entre estas, con los problemas, digamos, de salud pública que se podrían generar, ¿no?, por consanguinidad. Siempre se requiere además una fecundación in vitro previa, es decir, la gestación por subrogación siempre conlleva fecundación in vitro. Es decir, por un lado se obtienen los óvulos,
A veces se fecundan con el espermatozoide de uno de los dos homosexuales o el hombre, el varón de la pareja heterosexual, in vitro, y una vez que se desarrolla hasta el día sexto, o bien se dejan congelados o bien se implantan en el útero de la mujer gestante, que a su vez son mujeres que han sido recuperadas por estos centros o clínicas de gestación subrogada en países donde está permitida, en Estados Unidos, en Ucrania, en Rusia, en la India, en Tailandia, etcétera. En Europa, en nuestro contexto europeo, en muy pocos países, solamente Inglaterra lo permite de forma altruista. El resto de países o no lo han regulado o todavía la tienen prohibida o lo han vetado, como Suecia. Suecia ha abolido la gestación subrogada en Suecia. La muy progresista Suecia, debido al peso, digamos, del lobby feminista, ha prohibido absolutamente la gestación por subrogación. Bien. Entonces, siempre fecundación in vitro previa con lo que todo esta conlleva, y cuando digo a lo que esta conlleva me refiero sobre todo al uso de embriones y a la muerte de embriones que conlleva esta misma técnica, porque los embriones fecundados no todos se implantan, y cuando se implantan, antes de implantarlos, se les hace lo que se llama el diagnóstico preimplantatorio. El diagnóstico preimplantatorio consiste en que a un embrión de 6 a 15 días le coges parte de la masa celular para examinarla y ver si tiene, hacerle una prueba genética y ver si tiene síndrome de Down y descartarlo, ver si tiene otra patología, desecharlo, es decir, se desecha a los embriones enfermos, eugenesia. Es decir, ya tenemos un problema ético muy serio, que siempre se da en la fecundación in vitro, salvo que la pareja no quiera, o el matrimonio. A mí me ha pasado, matrimonios creyentes, cristianos, que han recurrido a esta técnica y que, bueno, lo han querido hacer solamente implantando el embrión, fecundando el embrión implantado, de manera que no haya pérdida de embriones y que no haya diagnóstico preimplantatorio. Pero bueno, siempre hay un problema que resta ahí, es el alterar la naturaleza de los, digamos, del acto conyugal y sustituirlo por un acto técnico. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Como ven, es la cuestión de la fecundación in vitro desde el punto de vista de la bioética, que requeriría un análisis bioético per se y más en detalle y en profundidad. Bien. Siempre hay diagnóstico preimplantatorio y hay eugenesia. Y aquí les cuento el caso de una mujer tailandesa, Pataramon Chambua, que fue madre gestante de una pareja homosexual australiana en Tailandia, y que esta pareja pues decidió implantar 2 embriones, uno de los cuales se vio posteriormente que había desarrollado síndrome de Down. Uno sí y otro no. Bueno, no había desarrollado, perdón. Nació, o sea, había sido generado con síndrome de Down, porque es una, digamos, una alteración que se produce en el momento de la fecundación, ¿no? Y entonces, ¿qué sucedió? Pues esta pareja decidió abortar al niño con síndrome de Down. Ya se había implantado, o sea, había sido después. Digamos, no habían hecho el diagnóstico preimplantatorio previo, sino con una ecografía se vio que tenía síndrome de Down. Bueno, pues esta mujer se negó. Dijo, no, este me lo quedo yo. Si vosotros no lo queréis, yo no me lo quedo. Bueno, hubo una batalla legal porque en principio la mujer gestante renuncia a cualquier derecho sobre el hijo gestado. Y al final, después de una batalla legal en Australia, pudo quedarse con el niño con síndrome de Down. De hecho, le dimos el premio One of Us hace unos cuantos años. Esta mujer se quedó con el niño con síndrome de Down. Por supuesto, la pareja se llevó a la niña sana. Y posteriormente, viendo que habían quedado muy mal ante la opinión pública, dijeron que querían adoptar al niño de Pataramon Chambua, y Pataramon Chambua se negó a dar a ese niño, que había sido bien querido por ella desde el principio. Y además no recuerdo si además era genéticamente suyo, porque este chavalín tiene rasgos tailandeses. Pero ahora no lo sé con certeza, no sé si es por el Down o el tailandés, pero bueno, que sigue con ella, Bueno, seguimos. Después se transfieren esos embriones al útero de la mujer gestante, una vez que se ha hecho el diagnóstico preimplantatorio y se han seleccionado, y la mujer gestante, según el lugar donde esté siendo cuidada, supongamos, en la India viven en una especie de granjas para madres gestantes. Después, si nos da tiempo, algún pequeño vídeo para que lo veáis. En otros países como Ucrania viven en pisos, donde las tienen a todas. ¿Para qué? Pues para ver lo que comen, para que duerman bien, para que, de alguna manera, la clínica que quiere, asegurar la calidad del producto, que venga lo mejor posible
Y por tanto la alimentación, que seguirlas con el seguimiento ecográfico, que no se vayan a sus casas y, qué sé yo, puedan beber o fumar o puedan hacer lo que les dé la gana. Esto os da un poco la idea a día de hoy de lo que supone, ¿no? En Estados Unidos no, en Estados Unidos no existen ni los pisos ni las granjas, como es todo más libre. Allí es la mujer se va a su casa con su marido y siempre tiene que haber sido una mujer, por cierto, esto es importante, que haya sido ya madre previamente, es decir, que se vea que no tiene problemas de disfuncionalidad uterina o lo que sea. Y bueno, pues la pareja comitente paga en torno a 150.000 euros a la clínica, que se encarga de todos los gastos. Y a la mujer se le da en torno, dependiendo del país, de 50.000 dólares. Es lo que recibe una mujer gestante. En la India es mucho menos, creo que reciben 10.000 dólares, siempre la cantidad es menor. Y de hecho mucha gente se va al mercado indio o tailandés, aunque ya han prohibido que lo hagan extranjeros, solamente lo puede hacer gente del país porque se estaba produciendo una especie de turismo reproductivo hacia la India, que bueno, el gobierno indio vio que estaban utilizando a sus mujeres para esto y les pareció demasiado mal. Entonces ahora mismo solo lo han reducido para que puedan usufruir de ello ciudadanos indios. Bueno, tras el parto, la mujer renuncia a todo tipo de derechos sobre ese niño. Después imaginaos del vínculo que se ha producido materno-filial de desarrollo, porque en los 9 meses, quienes de vosotras habéis sido madre, en esos 9 meses se forja un diálogo materno-filial que primero es bioquímico, hormonal, bueno, epigenético, bioquímico, hormonal, fisiológico, la voz, el intercambio afectivo, e incluso dicen cognitivo, ¿no? O sea, esto ha sido estudiado por una profesora, la profesora Natalia López Moratalla, que es bioquímico de la Universidad de Navarra. Ha escrito un libro titulado El vínculo de apego, que muestra cómo los cambios que se producen en el cerebro de la mujer como consecuencia del desarrollo intrauterino del niño y lo que genera la ruptura traumática de ese vínculo, porque claro, en una madre le ponen al niño en sus brazos y le sigue amamantando, le sigue cuidando, es decir, el vínculo se refuerza posteriormente. La madre gestante no, se acabó, se trunca radicalmente en el momento del parto, los padres ya están ahí en el parto y se llevan al niño y se acabó. Raras veces después se permiten ver al niño, permiten justamente para que ese vínculo no se produzca. Y esto se ha visto cómo producen las madres gestantes, algunas lo han empezado ya a denunciar, pues problemas psicológicos, porque no te deja indiferente el haber llevado 9 meses a un niño en tu seno, ¿no? Está muy claro, ¿no? A este respecto les recomiendo asomarse a la página web de ¿cómo es? National Center for Bioethics and Culture. Después, si puedo, lo vemos. El Centro Nacional de Bioética y Cultura de California, dirigido por la autora Jennifer Lal, a quien hemos traído ya un par de veces a Madrid, que es un centro que está dedicándose a recoger experiencias de mujeres que han sido madres gestantes y que ahora están denunciando lo mal que lo pasaron, cuánto se sintieron utilizadas, maltratadas. Incluso una de ellas, el caso de Kelly Martínez, fue un caso muy sonado, estuvo a punto de morir en su 3ª gestación por subrogación, lo hizo 3 veces. Por cierto, a manos de una pareja española, que cuando supo que la pareja que venía no era niño y niña, como ellos habían pedido, renunció y quiso desentenderse de ellos. Por suerte, al final, parece que los acogieron, pero esta Kelly Martínez estuvo a punto de morir, nadie se encargó de ella, en fin. Y bueno, pues esta Jennifer Lal, esta una enfermera que en el momento que se dio cuenta que en la cornisa de la costa oeste californiana de Estados Unidos hay muchísimas clínicas, ahí es donde está además, ¿cómo se llama este sitio de startups famoso? Silicon Valley. Hay muchas universidades de élite, etcétera, y hay muchos centros de gestación por subrogación.
Entonces, está recogiendo a mucha gente de la zona, muchas mujeres que han sido madres gestantes y un poco sus experiencias negativas, un poco denunciando, porque hasta ahora, claro, epidemiológicamente todavía no es un tipo de práctica, tiene en torno a 20 años que podamos haber hecho estudios epidemiológicos en población de madres gestantes para ver consecuencias en salud, psicológica, etcétera. Y ella quiere recoger a este grupo poblacional para hacer este tipo de estudios y está poco a poco denunciando un poco todo lo que han sufrido, ¿no? Por cierto, Jennifer Lal, les digo, no es creyente, es una mujer que lo hace por una cuestión meramente humanitaria y de defender los derechos de la mujer, digamos, más desde una perspectiva feminista y de respeto de la salud y de la integridad de la mujer, ¿no? Bueno, esto sería en una diapositiva cuál es el proceso que seguimos en toda fecundación in vitro, que seguramente algunos de ustedes lo conocen. En primer lugar, por hiperestimulación ovárica obtenemos del ovario de la mujer, en lugar de los óvulos que recorrerían el tracto de la trompa de falopio hasta encontrarse aquí más o menos con los espermatozoides de forma natural, lo que hacemos es sacar esos óvulos, como ven aquí tendríamos un ovario que ha madurado los óvulos, que salen, se desprenden y los ponemos en la placa de Petri. A su vez hemos obtenido el semen del hombre por otro lado y se pone en la placa de Petri combinados con ellos y se fecundan de forma natural, obteniendo un embrión que o bien se congela porque no se quiere implantar en ese momento, o bien se sigue su desarrollo hasta el día sexto, grosso modo, hasta el día, bueno, en torno del 6 al 15, en fin, depende. Y una vez que ya está en ese estadio llamado de blastocisto, esto sería el estadio de mórula, sería el estadio de blastocisto, por cierto, donde están las famosas células madre, ahí en la masa interna del blastocisto, una vez esto se implanta en el útero de la madre gestante, luego el óvulo por un lado y la madre gestante por otro, ¿vale? Tengan en cuenta que la madre gestante, por su lado, habrá tenido que tomar también hormonas para tener su útero perfectamente preparado para coger el embrión y que este embrión se implante y empiece siga, mejor dicho, su desarrollo embrionario implantándose en el útero de la mujer, ¿vale? O sea, como ven, es un proceso, esto se hace por vía transvaginal, no es nada sencillo, o sea, es una especie de inyección que le entra a la mujer y se lo pone ahí, ¿no? Bueno, seguimos. Algunos aspectos médicos. Hemos visto en qué consiste. Con una revisión de la literatura científica actualizada 2008 se puede ver, en primer lugar, que este tipo de prácticas conlleva o puede conllevar ciertos riesgos para la salud de la mujer donante. Como ya he dicho, el denominado síndrome de hiperestimulación ovárica, sangrados como consecuencia del sacar el óvulo por vía transvaginal, posibles infecciones, perforación, o, he puesto entre paréntesis porque todavía no está probado al 100%, el desarrollo de ciertos tipos de cáncer a largo plazo por la repetición de ciclos de hiperestimulación ovárica. En la mujer gestante también conlleva ciertos riesgos de los que muchas veces no se le informa, ¿no? Entre ellos está el de preeclampsia, que es un tipo de síndrome que supone un aumento de la tensión en la mujer que puede llevarle incluso hasta morir, ¿eh? Lo digo porque es un riesgo grave, severo, que en ciertos casos se da. Es muy importante que la mujer gestante tenga un seguimiento cercano de un médico que vea primero cómo va asimilando los niveles de hormonas y que todo va completamente normal y durante el embarazo también. Ha habido 2 casos, Jennifer Lal, esta misma mujer, ha recogido 2 casos de mujeres gestantes que han muerto como consecuencia del proceso. ¿Por qué? Antes de ir a estas clínicas no se les ha hecho un estudio exhaustivo de cuál es su estado general de salud y si pudieran tener posibles complicaciones. Esto en Estados Unidos. Imagínese lo que puede ser de casos de este tipo en otros países donde se hace esta práctica, donde no hay tanta, digamos, cobertura o seguimiento sanitario, ¿eh? Pensemos, por ejemplo, a la India o pensemos en Tailandia, pensemos en algún otro país en vías de desarrollo donde esta práctica también se hace y donde seguramente hay mujeres que por obtener dinero, es decir, siempre en grupos poblacionales vulnerables con pocos medios,
porque yo a día de hoy no, todavía, fíjense que llevo estudiando este tema ya unos años, no conozco a ninguna mujer con su economía plenamente saneada sin problemas económicos que haya querido ser madre gestante. Esto es bastante indicativo, ¿no? Bueno, ahora están empezando a salir casos, justamente el otro día, no sé si lo han visto en los medios, una abuela madre de 2 homosexuales, de uno de ellos, que se ha prestado con 61 años a ser útero de alquiler de su hijo homosexual. Y acaba de nacer el niño de la madre gestante abuela. Es decir, imagínense los vínculos, este niño, su madre y su abuela. Bueno, no sé de quién serán los óvulos, entiendo que de otra mujer porque esta mujer no... De la hermana del otro, estupendo. Ricemos todavía el rizo, es decir, la madre biológica es la tía y la mujer gestante es la abuela. El padre... Bueno, todo esto lo digo no por liarnos, sino porque antes he hablado, hago un pequeño inciso, he hablado de la naturaleza humana y de la alteración de los cauces naturales. Claramente todo esto es extrapolable a la vida y a la familia. La alteración de la naturaleza está haciendo que poco a poco se alteren también los cauces por los que la vida viene al mundo y por los que, digamos, los lazos familiares. Y desconocemos en absoluto cuáles pueden ser las consecuencias de esto. Hay quien me dice desde una perspectiva completamente liberal y progresista, bueno, Elena, nos adecuaremos, son distintos roles familiares, como todo se define por el rol y lo que uno piense que es y quiera ser, pues ya la naturaleza no tiene nada que decir, ¿no? Decíamos antes mientras tomábamos el café, es sorprendente como por un lado respetamos la naturaleza biológica, los transgénicos, queremos todo biológico y natural, y por otro lado en lo humano estamos con un hiperintervencionismo en la vida humana, una alteración de todo lo natural sin pensar mínimamente cuáles pueden ser las consecuencias previsibles para el ser humano, su descendencia, que verdaderamente es asombroso, ¿eh? Es contradictorio, por otro lado, ¿no? Un auténtico ecologista yo creo que debería negarse a todo esto, ¿no? Digo yo, porque ni hormonas, ni alterar los cauces, ni nada, natural, ¿no? Digamos, hablando en rigor, ¿no? Bueno, vale, complicaciones. Y por supuesto, y aquí voy, quizás lo tendría que haber puesto en el primer punto, el más vulnerable es los riesgos para la salud del bebé. En una revista Fertility and Sterility del año 2017 se recoge un artículo sobre el aumento de riesgos para la salud de niños nacidos por gestación por subrogación. Estadísticamente demostrado como nacen prematuros, con peso menor, mayor tipo de patologías, ligadas también a la fecundación in vitro, porque esto sí que se sabe que las técnicas de fecundación in vitro están produciendo un aumento de incidencia en ciertas patologías congénitas. Se intuye que en parte debido a las técnicas mismas. Y esto, por cierto, que no se dice mucho, cada vez lo están diciendo más, han dado la voz de alarma a los pediatras, cuando estos niños nacidos in vitro llegaban a la consulta, están dando la voz de alarma a ellos y viendo, poco a poco se han hecho estudios de seguimiento de estos niños y efectivamente las mismas técnicas son técnicas altamente invasivas, algunas de ellas es la introducción del espermatozoide mismo dentro del óvulo, la denominada ICSI, que es una técnica que está produciendo una técnica de fecundación in vitro, está produciendo un aumento notable de incidencia de malformaciones urológicas. Tiene todo el sentido, es una técnica altamente invasiva, en la configuración de ese embrión se produce una alteración urológica congénita, ¿no? Bueno, pues esto que hace 20 años os decían, ¡ay, los católicos, condonum vitae! Y siempre estáis ahí alarmismo, es decir, pues es que en el fondo al final la ciencia, la racionalidad científica está dando la razón a la intuición moral, ¿no? De que no da igual alterar un cauce natural que hacerlo, ¿no? Vale, y esto es muy importante, niños que nacen pretérmino, con poco peso o que son abortados antes de nacer, ¿eh? Y eso, bueno, es un hecho que se da este tipo de práctica en... Y bueno, lo que he comentado del vínculo de apego materno-filial, claramente no existen estudios epidemiológicos de qué manera afecta la salud de los niños psicológica, no solo física, este tipo de prácticas. Sí que hay, si se asoman a la página web de esta mujer, Jennifer Lal, tiene 2 vídeos, uno titulado Exploitation,
donde denuncia los riesgos de la explotación de los óvulos, y ahí se recogen casos de mujeres que han sido madres gestantes o madres que han ovulado y han dado después. Y hay otro que es Big Fertility, otro vídeo que se acaba de estrenar, otro documental donde recoge casos, bueno, lo ha llamado Big Fertility porque seguramente han oído hablar del Big Pharma. Big son las grandes corporaciones farmacológicas que mueven muchísimo dinero, etcétera. Bueno, pues ella le ha dado este título a este documental Big Fertility, diciendo que detrás del negocio de la fecundación in vitro, la gestación, detrás de todo esto hay un negocio económico brutal. No nacen hijos, pero por otro lado los que nacen como consecuencia de estas técnicas, y claro, todo el mundo quiere llevarse de nuevo el gato al agua, y se estima que mueven billones de dólares las clínicas de las empresas, yo diría, de gestación subrogada por el mundo, ¿no? Big Fertility. Y hay casos ya de niños nacidos por fecundación in vitro y por gestación subrogada que quieren saber quiénes son sus padres, quieren saber, porque claro, el donante es anónimo, siempre. Se vulnera un derecho fundamental del menor. Implicaciones bioéticas, las he ido diciendo al hilo, pero las reúno en esta diapositiva. En primer lugar, como consecuencia de la fecundación in vitro, de la técnica de fecundación in vitro, la vida del embrión, que corre riesgo, y estamos hablando de un embrión, aunque esto supondría una clase sobre el estatuto biológico, antropológico y ético-jurídico del embrión humano previa, pero asumamos que el embrión humano es de la especie humana. Antes lo decíamos con un veterinario, cuando él insemina un embrión de ternera, sabe que van a hacer una ternera, no hay duda, genéticamente es un embrión de ternera. ¿Por qué cuestionamos que esto sea un embrión humano y de hecho ya deba ser reconocido como tal, ¿no? Nuestro Tribunal Constitucional ha reconocido que el embrión humano merece un reconocimiento distinto del de los objetos. No es un objeto. Estamos hablando de una entidad de la especie humana, un ser vivo de la especie humana. Los embriones congelados, que no se implantan, el daño a su integridad cuando se descongelan, muchos de ellos mueren como consecuencia de la misma congelación de embriones. El diagnóstico preimplantacional, que supone un grave riesgo para la vida y la salud del embrión. La eugenesia embrionaria y el aborto de las personas con discapacidad, los niños con discapacidad, síndrome de Down, etcétera, ya no nacen. Esto la Fundación Jérôme Lejeune, en la cual trabajo, ha hecho estudios estadísticos que demuestran que ya solo nace el 10% de los niños con síndrome de Down. El 90% restante son abortados antes de nacer. La población Down está padeciendo una eugenesia callada, silenciada, que ha de ser, yo desde luego no me duelen prendas en decirlo, ¿no? Les defendemos cuando han nacido y nos portamos fenomenal con ellos, buscamos sus derechos, estudios, educación, etcétera, y pocos días antes de nacer les podemos eliminar, ¿no? Es un auténtico contrasentido, es absurdo. De hecho, nuestra fundación promueve la salud, la vida de estas personas antes de nacer, su cuidado antes de nacer y su defensa, tal y como su fundador, Jérôme Lejeune, y descubridor de la trisomía 21, hizo, ¿no? También la tecnificación y mercantilización de la vida humana, es decir, el intervencionismo técnico en los procesos de fecundación humana o de procreación, la sustitución de la procreación humana, que es como consecuencia del acto conyugal, del amor entre los esposos, de la unión corporal y espiritual, es sacarla de este contexto y llevarla a un contexto en el que es un acto médico, quien en una placa de Petri realiza esa fecundación, y una mercantilización, es decir, se le pone un precio, se le pone un precio a este proceso, a esta intervención, etcétera. Y también en el caso de haber una fecundación in vitro heteróloga, es decir, con donante de óvulos o espermatozoides, se produce una ruptura de la unidad familiar. Más aspectos bioéticos, esta vez, digamos, no solo de la fecundación in vitro, sino por ampliación de toda la práctica en su conjunto de la maternidad subrogada. Tenemos la vida y la salud de la mujer, ya lo hemos mencionado, del embrión feto-bebé, que es el mismo ser con distintos nombres en distintas etapas de su desarrollo. La dignidad de la mujer, y este es un punto muy importante, por cierto, muy importante, en el que reivindican fundamentalmente las feministas, y es el respeto por la dignidad de la mujer y que ésta no sea utilizada con un fin, aunque sea un fin en principio bueno, ¿no? Que es el dar vida, porque el cuerpo femenino no es una incubadora alquilable, no es un medio para alcanzar otros fines. Todo ser humano, hombre o mujer, es un fin en sí mismo, tiene un valor
incalculable, intangible. Esto desde el punto de vista, digamos, de la razón, antropológico y ético. Máxime todavía desde una perspectiva teológica, en la que el ser humano, digamos, tiene una dignidad que trasciende los límites de lo humano para reconocerse como imagen y semejanza de Dios en cuanto que es un ser inteligente y libre, ¿no? Y estamos utilizándolo. En realidad se lo utiliza con un fin bueno, pero se lo utiliza. Y como sabemos, el fin no justifica los medios, ¿eh? La libertad de la mujer. Aquí otro aspecto bioético importante. ¿Es plenamente libre la mujer que recurre a este tipo de práctica? Primero, el consentimiento que firma os puedo asegurar que no le informa de todo. Muchas veces, antes hemos dicho, la salud de la donación de óvulos, todo lo que suponen los riesgos. Es un consentimiento informado muchas veces incompleto. Y además es un grupo de población vulnerable donde ese consentimiento está, no digo que viciado, pero sí condicionado por su situación económica, que ha de ser tenida en cuenta. Es decir, estas mujeres recurren a este tipo de prácticas porque necesitan dinero. ¿Lo harían si no lo necesitaran? El caso de Kelly Martínez, que recorre que en el documental Big Fertility, después si podemos vemos el tráiler que dura 2 minutos, ella misma lo cuenta, dice, mi marido y yo, claro, cada vez que hacía yo una gestación subrogada, la he hecho 3 veces, ganábamos $50.000 a tocateja, que te ingresaban en la cuenta. ¿A quién no le gustan $50.000 en la cuenta? Que nos pongan en la cuenta $50.000. Pues una mujer que ya había tenido 2 hijos propios, pues dice, además es para un acto bueno, oye, para dar hijos, tal, no sé cuánto, pues ¿por qué no? Y ella dice, la primera vez me engañaron, era para una pareja tal, me engañaron, tuve que decir que era hijo mío y después lo tuve que dar en adopción porque lo hizo una pareja de franceses y en Francia no estaba permitida la gestación por subrogación. Luego ella apareció en el registro civil como madre, el otro homosexual como padre, se llevaron al niño a Francia y desde Francia lo adoptaron, hicieron los papeles y ella tuvo que decir que había dado su hijo en adopción. Imaginaos también eso para una madre, ¿no? En fin, las historias son muchas y muy variadas. Generalmente esto no se cuenta. Cuando uno ve los documentales de las clínicas de gestación subrogada, es todo rosas y flores. Es todo el hijo de Ronaldo guapísimo, el hijo de John Lennon, ¿cómo es este otro cantante? ¿Cómo? Miguel Bosé, ahora está de moda, ¿no? Y este otro inglés que también, Elton John. Elton John también ha tenido otro por gestación subrogada. Vemos la parte como bonita, ¿no? El niño guapísimo y todo precioso y todo. En Madrid hubo una feria, Surrofer, hace 2 años en Madrid, que por cierto, en España no está permitida, pero bueno, hubo una feria de gestación por subrogación en Madrid. Y allí fuimos un poco a ver qué vendían y qué hacían y tal, y ahora os enseñaré uno de los folletos, porque uno se da cuenta realmente de que, aunque te lo quieran vender como dar vida y tal, después entras en lo que son sus páginas web y automáticamente ves que es un negocio que hay detrás, que se sirve de mujeres vulnerables, ¿no? Hay comercialización de la vida humana, por supuesto olvidando en una reflexión ya más antropológica y teológica que la vida es un don, que no es un derecho, que cada hijo es un don, que no es un objeto que se puede comprar y vender, y que no existe un derecho al hijo, que el hijo tiene una dignidad y una grandeza por la que no se le puede comprar y vender, no es susceptible de ser objeto de compraventa. Es verdad que se habla a veces del llamado altruismo, es decir, bueno, pues vamos a permitirlo con motivos altruistas, es decir, que no haya intercambio económico. Pues bien, no es posible el altruismo. Nadie está dispuesto a hacerlo sin ningún tipo de intercambio económico. Siempre hay lo que se llama la compensación económica debida a las molestias ocasionadas. Eso es lo que dice la la compensación económica, igual que cuando donas óvulos. Los donas, pero después te pagan 1.000 euros. Dicen como consecuencia de las molestias ocasionadas. En el fondo se está escondiendo detrás un intercambio económico, muy claramente, ¿no? Solo sería altruista cuando realmente se hiciera sin ningún tipo de contraprestación económica. Y esto nadie está dispuesto a poner de su dinero por hacerse ecografías, por hacerse los ciclos, hacerlos de hiperestimulación, etcétera, ¿no? Y es una nueva forma de neocolonialismo reproductivo en países del tercer mundo. Claro, hay quienes dicen, bueno, Elena, justamente lo queremos regular en España para evitar esto, es decir, que no se haga en países del tercer mundo, en grupos de población débiles, vulnerables, etcétera, sino que se haga en España, mujeres libres
independientes, adultas, que quieran prestarse altruistamente a este tipo de prácticas. Me gustaría saber cuántas estarían dispuestas a hacerlo. Y, por supuesto, una mercantilización del cuerpo de la mujer, que iría unido a la dignidad de la mujer, el riesgo de tráfico de mujeres, ¿no? Y, por supuesto, el desvincular la gestación de la maternidad. Aquí estamos de nuevo en ese romper la naturaleza, ¿no? En ese negar que existe una naturaleza que tiene su sabiduría. Yo estoy convencida que la naturaleza se revela antes o después. La naturaleza es sabia, ¿no? Y cuando uno altera los cauces, el tiempo te demuestra que no deberías haberlo hecho, ¿no? Aspectos socioeconómicos, muy rápidamente. Solamente en esta diapo, que no sé si se alcanza a ver, hay como 3 packs. Esto lo cogí de la clínica de la feria Surrofer. En Surrofer, esta clínica decía: nuestros programas en Ucrania. Tenemos el programa económico de 33.600 euros. El programa estándar, que te cubre más cosas, de 40.900. El programa VIP, de 50.900 euros. Les voy a decir algunas de las cosas que incluyen este tipo de programas. Claramente, todo parece imposible hasta que se hace. Pues, por ejemplo, el programa económico cubre cobertura de embarazo hasta la semana 12, alojamiento en hotel y cama compartida, adopción, un coach o una persona que te ayuda a sobrellevar las circunstancias y una enfermera pediátrica. Esto, claro, una pareja que nunca han sido padres y tal, fenomenal. Ya en el estándar te amplían la cartera de productos y te dicen, de servicios, perdón, y te dicen cobertura de embarazo hasta el nacimiento, es decir, un poquito más, ¿eh? El otro no se sabe, la semana 12 ya se queda sin cobertura, es decir, ya se lo tiene que cubrir su seguro, ¿eh? Alojamiento en hotel y apartamento individual, no compartido. Smartphone, con una tarjeta SIM para poderte comunicar con la madre gestante. PGD, sí, este es el diagnóstico preimplantatorio. El otro no lo incluye. El otro, el producto como viene, te lo quedas. Aquí te hacen el diagnóstico para descartar los malos. Atención pediátrica cada 2 días. La cobertura por nacimiento prematuro. Una niñera 4 horas al día. La adopción, claro, porque en tu país de origen se supone que si vas a Ucrania es porque en tu país de origen no se puede y por tanto tienes que adoptar. Y la enfermera pediátrica. Y el VIP ya, el non plus ultra, dice cobertura de embarazo hasta el nacimiento, alojamiento en apartamento de 150 metros cuadrados, el smartphone con tarjeta SIM, el diagnóstico preimplantatorio, incluido el sexo. Esto quiere decir que si el embrión que viene es de un sexo que tú no quieres, fuera. Eugenesia, de nuevo. Discriminatoria por sexo. Esto se podría denunciar ante el Tribunal de Género, porque esto es discriminatorio. Traslados con chofer. Asistente personal, porque claro, asistenta personal. Gestante con experiencia. Cobertura por nacimiento prematuro. Atención pediátrica las 24 horas por 7 días a la semana. Niñera de 9 a 6. Compensación gemelar incluida. Esto sí vienen gemelos. Canastilla, la adopción, el coach y la enfermera pediátrica. Claramente te compensa hacerte el VIP por 10.000 euros más, ¿no? Ya que estamos, ¿no? Que son 10.000 eurillos, ¿eh? Bueno, pues en Ucrania que sepan ustedes que en algunas de las clínicas que ofrecen estos productos, cuando el niño viene en malas condiciones y los padres lo rechazan, estos niños van a orfanatos. Son abandonados. Y esto es un hecho que se está produciendo. Es decir, se genera vida para después adoptarla, porque tú solamente quieres el producto perfecto, ¿no? Esto les da un poco el índice de... Claro, quienes quieren regularla aquí, dicen, Elena, justamente lo que queremos evitar es esto, que este tipo de abusos no se dé, que sea tal, que no se haga tal, ¿no? Nos lo creeremos que realmente será así, que se evitará todo esto. Bien, hemos visto cómo se hace, problemas médicos, problemas bioéticos. Vamos a ver ahora las leyes, cómo está la regulación. La ley española. Bueno, pues la ley 35/88 del 22 de noviembre sobre técnicas de reproducción asistida en su artículo 10 decía: será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación con o sin precio a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero.
Y también la filiación de los hijos nacidos por gestación de sustitución será determinada por el parto. Es decir, ese hijo es hijo de la madre gestante. En España es nulo de pleno derecho el contrato de gestación subrogada. Por esa razón, ahora veremos qué sucedió con quienes se han ido a otros países a hacerlo, sabiendo que iban a tener problemas después para traerlo. Bueno, esta ley fue parcialmente modificada por la ley del 45/2003, la cual a su vez fue derogada por la 14/2006 del 26 del Mado sobre técnicas de reproducción humana. Pero bueno, en lo que atañe a la gestación subrogada permanece intacta. ¿Qué sucede? Claro, que quienes se van fuera a gestar por subrogación vuelven y ese hijo no puede inscribirse como hijo de los dos, porque la madre en España es madre la que determina el parto, ¿no? Como dice la ley exactamente. La madre es por el parto, ¿no? Bueno, no recuerdo, la maternidad se determina por el parto. Bueno, el hecho es que en España la madre es de quien nace el niño. Claro, en este caso las madres serían las madres gestantes, ¿no? Entonces llegan a España con, pongamos el caso de una pareja de homosexuales, llegan, la madre gestante es la del país de origen y el padre es uno de los varones, ¿no? ¿Y qué sucede? Que entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues la madre gestante tiene que dar en adopción el hijo a la otra, digamos, a la pareja de homosexuales, para que este niño pueda ser inscrito en el registro civil español como padres, con los padres españoles. Y además poder no quedar desprotegido y poder tener, digamos, los servicios de salud cubiertos. Porque hace unos años, cuando venían aquí esos niños, como no eran hijos de ninguno de los dos, pues se quedaban en el albur de la indeterminación, ¿no? De quién eran hijos y quién les atendía, no eran ciudadanos españoles. Entonces hubo una demanda al Tribunal de Estrasburgo diciendo que esto atentaba contra los derechos del niño, y con razón, ¿no? Es decir, hemos generado una situación en la que se genera desprotección al niño, ¿no? Entonces, el Tribunal de Estrasburgo emitió una sentencia según la cual se puede registrar en el registro civil de países que no tienen regulación a este respecto a esos niños como hijos adoptados por la pareja heterosexual. Pero en realidad es un fraude de ley porque, digamos, no debería estar permitido, ¿no? Bueno, la maternidad subrogada es contraria a la legislación europea y a las normas internacionales. ¿Por qué? Porque contraviene la Declaración de los Derechos del Niño del 89, donde se dice que, creo que lo digo un poquito más adelante, perdonad, no. Bueno, en esa Declaración de los Derechos del Niño se dice que todo niño tiene derecho a saber quiénes son sus padres, es decir, siempre a saber las fuentes de los gametos. Y en este caso, en este tipo de prácticas, no se sabe quién ha sido el donante anónimo, lo que ha hecho que los estados tengan que cambiar las legislaciones. Por ejemplo, en Inglaterra ya se puede saber quién es tu padre, quién es el donante, que en un principio es anónimo. Esto, por cierto, ha generado mucha discusión con las clínicas de fecundación in vitro. ¿Por qué? Porque ¿qué donante va a donar espermatozoides sabiendo que, pasados 20 años, multitud de niños van a venir a tu puerta a decir: papá, que me paguen los estudios de ingeniería, que mamá o mi padrastro se han separado, no quiere saber nada de mí porque no soy su hijo, etcétera, etcétera, etcétera? Y entonces, claro, iban a tener menos donantes de espermatozoides, pero bueno, lo han hecho porque, digamos, hay una legislación superior y estos derechos fundamentales del niño son prioritarios, ¿no? En España todavía no, o sea, no se puede saber quién es el donante anónimo de una fecundación in vitro, contraviniendo la Declaración de los Derechos del Niño. Por cierto, en Estados Unidos, que en todo esto nos llevan años de avanzadilla, hay plataformas de niños nacidos por gestación subrogada o por fecundación in vitro que están buscando a su padre. Lo llaman la plataforma del Anonymous Father, que es interesante porque, claro, se ha generado el síndrome del padre anónimo. El niño quiere saber sus orígenes, es lógico que quiera conocerlo, ¿no? Pero como estamos en ese proceso de eliminar los vínculos naturales y parece que todo da igual, vamos a generar seguramente problemas psicológicos en generación de niños futuros, ¿no? Bueno, la Convención para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer sobre la adopción,
la Convención sobre la Trata de Seres Humanos, etcétera. Es decir, estamos hablando de una práctica que contraviene leyes fundamentales. Fíjense, en abril de 2011 el Parlamento Europeo solicitó a los Estados miembros de la Unión Europea que reconocieran el serio problema de la subrogación, que constituye una explotación del cuerpo femenino y de sus órganos reproductivos, y enfatizaba que las mujeres y los niños están sujetos a las mismas formas de explotación y pueden ser vistos como utilidades en el mercado reproductivo internacional, y que estos nuevos acuerdos reproductivos, como la subrogación, aumentan el tráfico de mujeres y niños y las adopciones ilegales a través de las fronteras nacionales. Y es así, se ha verificado y se está verificando que es así. Lo único que, claro, el Parlamento Europeo, como ustedes saben, tiene normativa que, digamos, es obligatoria, de cumplimiento obligatorio, y parte, en este caso era una recomendación que no tiene carácter vinculante para los países miembros, lo tienen que acoger. Nosotros, digamos, de momento estamos en este marco, pero podríamos desmarcarnos y podríamos... Bueno, nosotros sí que lo hemos acogido en cuanto que nuestro Código de Derecho Penal penaliza la gestación por subrogación, ¿no? Pero deberíamos, a mi modo de ser mucho más explícitos. Bueno, cuestiones de bioderecho, por anunciar que cuestiones relativas al derecho están en juego en este tipo de práctica. Se conculcan derechos fundamentales, la indisponibilidad de la vida humana, no tenemos nunca derecho a otra persona, y aquí estamos diciendo que podemos disponer de la vida del niño que viene y del útero de la mujer. El interés superior del menor como prioridad, esto en derecho es fundamental, el interés superior del menor, velar por su salud, sus orígenes y su libertad. A mi modo de ver, esta práctica vulnera derechos fundamentales del niño y se debería prohibir. El desconocimiento de la paternidad para el niño con donante anónimo, lo he mencionado anteriormente. La condición de padre o madre no puede ser objeto de contrato. La libertad y el consentimiento de la mujer gestante. El hijo no puede ser objeto de transacción económica, y por considerarlo contrario a la dignidad humana, porque es un uso de la persona, no es un objeto la persona, es otra realidad que merece un trato respetuoso y nunca ser objeto de compraventa o de ser utilizado así, ¿no?, para satisfacer un deseo. Y además, por supuesto, la eugenesia y discriminación de los fetos nacidos con discapacidad, que siempre prácticamente estas técnicas conllevan. Conclusiones. Y me acerco hacia el final, después vemos ese pequeño vídeo de Big Fertility y después ya pasamos al turno de preguntas. Por las razones médicas de salud para el bebé, la gestante y la donante, así como por razones éticas ya mencionadas anteriormente, muy variadas, la dignidad de la mujer, la unidad familiar, la naturaleza de la procreación humana, la salud y la integridad de las personas implicadas, es decir, razones tenemos muchas y muy variadas. Por razones jurídicas, como la conculcación de derechos fundamentales de la gestante y el niño, consideramos no ética e ilícita la gestación subrogada y proponemos su abolición a nivel global, por considerarla una forma ulterior de esclavitud indigna de la vida humana y de las personas implicadas. Y en esto digo consideramos porque, por supuesto, no soy solo yo, sino que parte de la sociedad, también la Comisión Nacional de Bioética Española ha emanado un documento, que lo encuentran en Internet, donde se muestra contraria a este tipo de práctica. Muchos países, como digo, Suecia, que generalmente se la utiliza como la Dalí del progresismo, la han abolido, es decir, no la recogerán en sus leyes. Inglaterra la ha incluido a nivel solamente altruista. Italia está debatiendo esta cuestión. Portugal hizo una legislación de aprobación restrictiva diciendo que solamente cuando hubiera vínculos de sangre, pero se han retractado por los problemas que esto puede conllevar. Y la permiten también altruísticamente, y el resto de países de nuestro entorno la permiten. Francia, Suiza, es decir, en Europa todavía no está permitida, y por eso, bueno, pues los europeos se van a mercados a otros. Bueno, Ucrania ya es Europa, ¿no? Ucrania es Europa, es Unión Europea, ¿verdad? Pues Ucrania sí que lo tiene permitida. Alternativas. Bueno, lo primero que quiero decir es que es muy importante, cuando haya un matrimonio, una pareja que tenga problemas para fecundar, siempre que no sea una pareja de homosexuales, donde creo que hay que aceptar que no van a poder fecundar nunca ellos solos por un problema fisiológico,
recomendar un buen ginecólogo y andrólogo que hagan un buen diagnóstico de cuál es la situación, porque hay veces que hay problemas que se pueden resolver con terapia endocrina, con incluso microcirugía. Hoy en día se está recurriendo a las técnicas de fecundación in vitro y vale también a la gestación subrogada cuando todavía no se ha hecho un examen exhaustivo y se han valorado otras alternativas. Explicar todos los problemas con veracidad y basándonos en la verdad, en la realidad que plantea este tipo de práctica desde la perspectiva médica, bioética y legal. Como han visto, no son pocas, son muchas y muy numerosas, y muy graves, perdón. Plantear alternativas lícitas como son la adopción, la acogida, la naprotecnología, porque en algunos casos este es un tipo de técnica, naprotec sería Natural Procreation Technology, tecnología de procreación natural, que es un tipo de tecnología, el método Creighton, que permite ver cuáles son los problemas que tiene sobre todo la mujer, pero también el hombre, o a veces son problemas cruzados a nivel endocrino. Se ha descubierto que a veces la mujer no es fértil durante años porque tiene hipotiroidismo, porque tiene otras patologías que no han sido diagnosticadas y no han sido curadas. La naprotecnología, yo no sé si aquí en el COF tenéis algún centro de orientación familiar, hay alguien experto en naprotecnología, lo desconozco. En Madrid hay varios, está la Sociedad Fertilitas, el COF de Getafe, que tienen gente, la doctora Marcos, que se está formando en este método estadounidense, que es, de alguna manera son un conocimiento, digamos, lo que eran antes los métodos naturales, pero de una forma mucho más científica, con estudios, etcétera. Lo ha llevado a cabo el doctor Hilgers en Estados Unidos, en Omaha, en el Centro de Naprotecnología. Tienen su web en Internet. Y es muy interesante porque yo creo que algunos de los matrimonios que están recurriendo a gestación subrogada podrían hacerlo por estos cauces. Otros no, porque claramente ese es un problema de funcionalidad uterina. En estos casos no vale la naprotecnología. Y después aceptar los límites de la propia naturaleza. Y en esto hablo además con experiencia personal y propia. Cuando uno no puede, por las razones que sea, tener descendencia, ha de pensar que los hijos no son un derecho, no tenemos derecho sobre otras personas, nunca, nadie. Los hijos no son propiedad de nadie, no podemos tener derechos sobre nadie. Son una aspiración y un deseo natural, lícito, que está ahí en el corazón del ser humano, ¿no? De perpetuar en la vida de otro ser, ¿no? la unión conyugal, pero que no pueden convertirse en un objeto de deseo y en un derecho, ese deseo plasmarse en un derecho. Por lo tanto, creo que también hay que aceptar los límites de la naturaleza y buscar otros medios, porque hay veces que se pueden adoptar niños o se pueden acoger niños que ya están y que existen y darles una vida mejor. Y con esto creo que he terminado. Menudo rollo os he soltado estas 3 horas, creo que ha sido excesivo. Muchísimas gracias por vuestra atención. No sé si queréis, hacemos el coloquio y después vemos el vídeo o dejamos el vídeo, porque lo podéis ver, Big Fertility, lo podéis ver en YouTube en casa tranquilamente, ¿vale? Os voy a poner la siguiente diapositiva donde he puesto alguna bibliografía, ¿vale? Ahí tenéis, hay documentos, el documento del Comité Nacional de Bioética, el primero de ellos. El segundo es un libro que os recomiendo comprar, lo encontráis en Amazon. Ahora. El segundo es un libro que encontráis en Amazon muy bueno sobre la maternidad subrogada desde todas estas perspectivas, escrita por autores, digamos, de la misma cuerda. El otro es el artículo, decía que no tenía es el artículo de Fertility and Sterility, donde se exponen los riesgos para la salud de los niños nacidos por gestación subrogada. El vídeo sobre exploitation, el caso de Maggie, esta niña que ha padecido cáncer como consecuencia de donación repetida de óvulos. Y más documentos.